La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca. Lujos que nos podemos dar de vez en cuando en la Buena Tarde, como es tener a músicos, compositores como Teber, que cada semana nos regala su conocimiento, su sensibilidad y también su música. Teber, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, bienvenido una semana más, ¿eh? Sí, la verdad que presta venir siempre a este espacio y poder comunicar nuestra historia, nuestra música y todo lo que un músico puede tener a la cabeza, ¿no? Hoy vamos a hacer un pequeño cambio, Sí. Que es que vamos a empezar a hacer una vez al mes Sí. espacios en asturiano. Muy bien. Y sobre músicos asturianos. Entonces, en este momento, Bien. empiezo a hablar en asturiano. Fantástico. Y hoy entamamos una serie musical con el Día de la Mujer. Sabemos que dentro de 3 días, el día 8, y cuando se fai el Día de la Mujer, y hoy quería hacer un recopilatorio de mujeres pero importantes dentro de la música asturiana. El papel de la mujer siempre es complejo, en el sentido de que hay una gran lucha que quiere conseguir el feminismo como movimiento y la igualdad entre hombres y mujeres en todos los estamentos de la sociedad. Y ver conocido por todos nosotros las diferencias salariales en mismos puestos de trabajo o que no pueden acceder a las cimes empresariales o políticas en la misma igualdad de condiciones. Pero yo prefiero baixar al ámbito casero, en el que el papel de la mujer siempre fue el pilar de las familias. Me pongo un ejemplo de la mi casa. Mi abuela era la que llevaba las perras en casa y la que gestionaba todo. Sí. Y mi abuela también. y a un día llegó el paisano, mi abuelo. Mi abuela puso ahí lechuga encima de la mesa. Nunca había comido lechuga el paisano. Y dijo, esto para los conejos, que no quiero saber yo nada, ¿no? Pues ese día el paisano comió lechuga, ¿vale? Porque la paisana dijo que no, que aquí se come había lo que... que empezar a comer lo que hubiera. Exacto. Y entonces, ahí ves cómo las mujeres son las que agarraban la sartén por mango en las casas y llevaban la gestión de todo. Y realmente porque son muy buenas en eso. Si pensamos en la sociedad celta, y era una sociedad matriarcal. Las mujeres tenían muchísimo poder, adorábase a la madre naturaleza, y las diosas del agua, como puede ser la diosa Deva, y ayer eran las que tenían todo ese poder dentro de la casa, ¿no? Dentro de mi punto de vista, ese papel que tuvose en Asturias con el paso del tiempo, pero quedó en ese ámbito casero, ¿no? Las mujeres estudiaban per ver los recursos, comidas, perres, personas, los fíos, llevan el alma mater, nunca mejor dicho, que de lo que había en las casas. Y ya en esta introducción aparece la mujer en la música tradicional. Parece que siempre que hablamos de músicos siempre hay paisanos abondo de la música que hablamos siempre de romanticismo o en otros seres, pero las mujeres son un gran pilar de la transmisión musical a los fíos. Y en esa figura aparecen las pandereteras, que parece que hay una figura que está un poco oculta, digamos, de lo público, pero y un gran pilar de la música asturiana. Mujeres que cantaban con la pandereta, para el baile, para disfrutar con el resto de la gente en el pueblo y ya también para contar historias pasadas, presentes y incluso burles dentro de las coplas musicales. El típico de los chistes con los cures y las series que faían los paisanos y paisanas en los pueblos, ¿no? Pues quiero empezar con una música que no he conocida porque hay una recopilación del año 90 en Teberga, un romance de ciego que cantaba Dori, que era una paisana de ese pueblo, ¿vale? Al enterarse mis padres en el estado que estaba, la sentenciaron a muerte y la arrojaron de casa.
Adiós padre y adiós madre, nunca los volveré a ver. Me despido para siempre y olvidarlos no podré. Carmina marchó llorando a casa de su madrina, que la cual la recibió como si fuera una hija. Allí nada le faltaba y siempre estaba llorando, pensando en el porvenir que se le estaba acercando. Y Teber, ¿de dónde llega el nombre La Busdonga? La Busdonga y es la siguiente artista que vamos a mirar. La Busdonga proviene del pueblo de Busdongo de Lleón, porque era el lugar de donde había nacido el padre, que estaba destinado allí trabajando. Y lo típico, como a mí me llaman Teber, pues que te quede el nombre de la zona, ¿no? Obdulia Álvarez Díaz, llámese con el nombre de la Busdonga, fue uno de los mejores cantantes de tonada asturiana de la primera mitad del siglo XX. En la década de los años 20, el compositor y pianista Baldomero Fernández, que hizo uno de los cancioneros que también a veces los gaiteros seguimos, trabajó con ella, y Ángel González de Maragato. En esa colaboración salieron las principales tonadas que Obdulia, que en este caso la Busdonga, trajo al género de la tonada, ¿no? También era muy habitual verla tocar con su hermano Ángel, que era el gaitero, lo llamaban el Busdongo también. El Busdongo, claro. Y podemos, claro, de la historia de la Busdonga tenemos tonadas como Al pasar el puerto, Canteros de Covadonga, Carros Materos, Los Mineros del Fondón, o Hay una línea trazada, que son tonadas súper conocidas y que en gran parte ella trajo esa forma de cantar, ¿no? Sobre tocar con el hermano, y es gracioso una parte que la vimos en el conservatorio con Flavio Benito, las clases que teníamos, que era cuando la Busdonga cantaba y él acompañaba al hermano, muchas veces ella pasaba del hermano cuando estaba acompañando. Entonces tú estás escuchando a la Busdonga cantar y en los remates que hacía los freros del medio gaitero, veas cómo lo cortaba. No sé, lo típico que cuando estás con gente conocida que la confianza da un poco asco, pues ahí ves cómo lo cortaba y cómo pasaba un poco el gaitero, tiene que buscarse la vida para volver a engancharse, ¿no? Pues vamos a escuchar el siguiente audio, que lleva la Busdonga, con el tema Al pasar el puerto, y al piano Baldomero Fernández. Y al pasar por el puerto, me encontré con un viejo lindando yo como era tan viejo, le pregunté si quiere dormir la siesta. Bueno, todas voces femeninas, todas voces pero importantes en la canción asturiana, Teber. Totalmente, la Busdonga y uno de los pilares de la tonada asturiana. En este tema, nótese, muchas veces falamos de lo de la música culta, ¿no? Y en este caso hay una tonada acompañada con el piano que suena brutal. Los giros vocales que tiene la Busdonga cuando hace los melismas típicos de la tonada suena impresionante y muy bien afinado con el piano. La verdad que presta bondo escuchar un tema así, que si mal no recuerdo está grabado cerca de los años 40. O sea, muchas veces pensamos que tanto lo bueno, el buen sonido, los buenos cantares son de la época actual, pero cuando tú revises y empieces ayer de atrás, encuéstate estas casi galines, estas ayalgas así de repente y de
de cómo llega la bustonga. La bustonga es un fundamental en la música asturiana para entenderla como llega. Bueno, y hablando de voces importantes, vamos ahora con la enorme Diamantina Rodríguez. Diamantina, sí. Nació en Quirós en los años 20. Y el intérprete que viene detrás de la bustonga. Si tiramos un poco del hilo de la historia, claro, vamos justo detrás con ella. Y el nombre más femenino después de la bustonga, como dice, más emblemático, la tonada, ¿no? Diamantina comenzó la carrera en el año 48 en el concurso de tonada dirigido por el diario La Región. Y era muy tradicional en Asturias hacer concursos en los pueblos. En Teberga hubo uno que se llamó La Orilla Llarga, y si mal no recuerdo tuvo hasta 2 ediciones. Entonces cada pueblo tuvo casi su versión de sus concursos, ¿no? Y fueron así también rescatando de la gente de los pueblos pues los grandes talentos que fueron saliendo. Grabó su primer disco en el año 69 y en el 71 ya dedicó un trabajo dedicado al cancionero de Tornera. Y ahí, en su día hablamos de él y ya vimos como siempre los músicos tiramos y cogemos de ese cantares. La Verde Asturias o Canciones Asturianas son otras de las obras de ella, entre las que destacamos canciones como Mariñana o A la Madre de los Mineros. Diamantina y un ejemplo para la nueva generación de intérpretes femeninas, como pueden ser Anabel Santiago, Liliana Castellano o Marisa Vallarroso. En el año 2002, la cantante recibió la Medalla de Asturias que concede el Gobierno del Principado en la categoría de plata como reconocimiento a su trayectoria musical. Y en este caso vamos a escuchar en la voz de Diamantina Rodríguez la canción o el tema Soy Asturiana. Soy asturianina, soy lo de verdad, nacida en la corredoria. Todo el que nació en Asturias puede ya decir que nació en la gloria. Ay, bendita tierra donde nací, no puedo Asturias vivir sin ti. Bueno, en Asturias cantamos tanto constantemente, ¿no? Le cantamos a Asturias en casi todas las ocasiones. Y es importante el ver como tanto verde, tanto monte, tanta mar, tanta gastronomía, pues al final nos cala hasta el interior del hueso, ¿no? Y es muy importante para nosotros la tierra y siempre cantamos-la. Si no vamos a un puerto, vamos a buscar a algún trabajador, como por ejemplo el picador, mineros o lo que sea. Siempre estamos hablando de la vida nuestra o en faenas del campo o si no en labores del trabajo. A mí sorprende mucho de esta gente, de estas mujeres que canten tonada, la facilidad que tienen vocal. Increíble. Y el gran salto que veo de mucha gente que canta tonada, hay gente que va a cantar y cuesta y ves como dicen algunos que para qué tan afogados y el que realmente tiene esa facilidad porque su cuerpo lo permite, parece que no está haciendo nada. Para qué está hablando más que cantando. Sí. Entonces es increíble ver a esta gente cómo saca esos registros, cómo es capaz de cantar de esa manera. La siguiente que vamos a hablar es Mariluz Cristóbal Caunedo, otra figura importantísima de las mujeres de la canción asturiana. También ganó abondo concursos de canción, porque ya es habitual que esta gente vaya a los concursos y lo que acabo de decir, que con esa facilidad que tienen, pues al final ganen arrollando porque son portentos de la naturaleza. Tiene carrera discográfica, comenzó con colaboraciones con importantes cantantes de la música tradicional como fueron Luis Estrada, Jorge Tulla o José Manuel Collado. Ya estuvo acompañada a la gaita con Luis Darnizo, Manolo Quirós, Alberto Varillas, Vicente Prado el Prevano o el gaitero de Beriña. De Manolo Quirós, recordar que fai 20 años ya que nos dejó y todavía esta semana que estuvimos hablando de él. Con el colectivo Mujeres también Mariluz grabó canciones en los 3 discos que editaron primeros. Y también uno de los discos que hizo fue el de la Misa Asturiana de Gaita, en el que le acompañan Pedro Pango al tambor y el gaitero Beriña a la gaita.
En el 99 graba Onde la nubiliña posa, un disco que fue un poco una evolución dentro de la música asturiana. Y también muchos la recordaremos por ser la que canta con Evia en el tema mítico de Busindre Ril, que dio tanta fama al Maliayo. Cierto. Y en la voz de Tú no vuelvas a mi casa, con las madreñas, ¿no? Esa frase que está ahí en medio. Y lo que vamos a escuchar ahora es a Mariluz cantando Mi abuelo fue picador, que lo cantó en un homenaje que hicieron a Saime Calella, un cantante de tonada que falleció ahí ya unos cuantos años. Mi abuelo fue picador. Mi abuelo fue picador en a mí nal socavón en a mí nal socavón trabajo mucho en el a sacar la producción. Mariluz Cristóbal en un directo que emociona, ¿eh? Como se escucha ese silencio. Sí, y ya veis que cosa muy tradicional o típica a nuestra música y el cómo falamos sobre la nuestra vida. En este caso mi abuelo fue picador y todo lo que falla en el tallo, ¿no? Y es muy importante en nuestra música hablar de lo que somos y de lo que faemos. Del siguiente paso, para seguir hablando de esta historia de las mujeres, vamos con Josefina Argüelles, otra intérprete de tonada asturiana, que a lo largo de su carrera ganó también abondo concursos de canción y es conocida como la Calandria de Vegadotos, en el recuerdo de su madre cuando cantaba en los montes las faenas del campo. Y es muy típico también de la ornamentación, por ejemplo, de la música asturiana, en el caso de la gaita, muchos de los adornos que faemos, como el trienu o portamentos o demás, recuerda mucho al canto de los pájaros. Por eso es fácil que le llamen la calandria, ¿no? Un tipo como un pájaro, ¿no? Esa voz de la naturaleza que canta por los montes. Se inició en la canción con 16 años, en el concurso otra vez del Diario de la Región, y en diversas ferias y fiestas asturianas. En la década de los 70 participa en festivales y concursos, donde también consigue varios premios. Grabó 6 discos en aquella época, que incluyen canciones como Los Bueyes de Suana, Tres Arborinos Planté, Los Corales o Viva Asturias. Y volvemos otra vez al tema de cantarle a Asturias. Y posteriormente llegaría a grabar al menos otros 5 discos de larga duración con canciones como La Virgen de la Minería o Desde Pajares al Mar. Las letras, en este caso de Josefina, la mayoría son creación propia. Formó parte desde la fundación del profesorado de la Escuela de Música Tradicional Manuel Quirós, y en julio del 2000 editaba una nueva cinta llamado Con Villes Guapas tiene Asturias, destacando en 12 canciones lo particular de cada rincón de la geografía asturiana. El Ayuntamiento de Oviedo decidió el 30 de octubre del 98 asignar un nombre a una calle de la Corredoria con el nombre de Josefina Argüelles. Y el tema que vamos a escuchar es Soy de la Cuenca Minera. Soy de la cuenca minera. Soy de la cuenca minera. Soy de Mieres
soy de Sama. Pues nada, Josefina Argüelles como mi madre y mi abuela de Sama. En este caso podemos escucharla acompañada por la gaita, en este caso de Valentín Fuente, y también vemos como la voz pegase a la vera de la gaita y forman una sola voz, ¿no? Y ya para llegar al último ejemplo que voy a poner de mujeres en la música tradicional, y luego hablaré de más ejemplos que quedaron en el tintero, va a ser Anabel Santiago. Ah, muy bien. Anabel Santiago, que nació en Buenos Aires, nuestra querida cantante de tonada asturiana y argentina. Otra asturiana que nació en Buenos Aires como servidor, ¿eh? Hombre, ya, eso no lo sabía. Tenemos argentinos aquí en estos tierras. Y una cantante de tonada asturiana, nuestra Anabel Santiago, aunque bueno, ya fai unas cuantas veces de tiempo que los discos ya evolucionaron a otro tipo de músicas. Comenzó a cantar tonada a los 13 años y fue nombrada mejor voz asturiana en el Memorial Silverio Argüelles en 4 ediciones seguidas. Existe otra calle nombrada en ella en su honor en la Corredoria, pero se lo dieron con 19 años. Y una cosa súper importante ponerlo en contexto, porque con Anabel dio una de las cosas que pocas veces pase con los artistas, que es que los vemos crecer dentro los vemos medrar dentro de su evolución en la música. Anabel vimosla desde los 13 años hasta ahora, y la historia que parece un poco a la serie Cuéntame, que vimos a los nenos medrar de pequeñinos, sí. Pues con Anabel vimosla crecer como artista. Entonces sabemos que estoy contando los discos que tiene ahí por lo menos 7 por lo menos que ya sacó, y el trabajo que todavía le queda por hacer. Entonces y unos Anabel queda bien reflejado, por ejemplo, esa tonada joven que ahora mismo está trabajando en base de estas que estuvimos hablando anteriormente, como fueron Busdonga, Diamantina, María, se lo diré, Josefina y Mariluz, por ejemplo. Anabel tiene un disco dedicado a Diamantina. Entonces, y la evolución de todo ese trabajo hecho durante los años, y aún sigue teniendo recorrido. Anabel tiene alumnas también pequeñas, de 13, 14 años en Quirós, que están también siguiendo el camino que ella entamó. Y de Anabel vamos a escuchar uno de los temas del último disco que anda, que se llama De la Bar del Río. Sales al patio y te vas a mirar la luna, y ella se calla porque tu sonrisa envidia, y ella se calla porque tu sonrisa envidia. Dices que tienes y luces toda vanidad, otros que también tuvieron la... Y sigue evolucionando Anabel, ¿eh? Sí, y es muy importante analizar a la gente que puedes ver tanto recurrido de trayectoria, y Anabel es un buen ejemplo de cómo se puede mejorar con los años. Hay trabajo de producción musical en este tema, hay trabajo bondo. Sí. Y he perprestoso ver eso, como con nuestra cultura podemos seguir trabajándola, seguir amasándola y seguir fallando pan bueno para seguir evolucionando. Y lo que nos quedó en el tintero, pues tenemos a gente como la Gilda La Mariñana, Marisa Vallerroso, Eva Tejedor y Les Pendereteres, Silvia Quesada, Pandereteres de Fitoria, Marta Lola, Andrea Joglar, Grupo Mujeres, Tania Pereira, Liliana Castellón, y aún lo que podemos seguir escarbando para sacar a las mujeres de la música en Asturias. Para mí, no me gusta tampoco hacer homenajes. Yo creo que la mujer ya está dignificada por sí misma. La mujer ya es un pilar de la sociedad, y la música y es uno de los ejemplos que podemos escuchar.
Y lo hacemos y lo hemos hecho hoy con Teber en esta buena tarde. Historia de la música asturiana, hoy con voz femenina, con voz de mujer, claro. Teber, muchísimas gracias. A vosotros.